Lady Pimla X, 88 anno, no e una noble qualquiera. La, prima del Principe Felipe, 96 anno, duc d'Edimburgo, nation aristocrate en Barcelona en 1929. Vivió junto a la realeza británica y se convirtió en una importante confidente de la reina Isabel y, 91 años. Por eso y una de las personas que más saben sobre la familia real inglesa. Conoce en su propia piel algunos de los momentos más íntimos de la actual reina y no tiene problema en contarlos. Y la hija de Louis Mountbatten, gobernador general de la Unión de la India. Esto la se convierte en familiar directa del marido de Isabel y, Felipe Mountbatten. Hoy, una de las aristocratas más importantes d'Inglaterra siente que su rango no es suficiente, que ni siquiera en su posición social se puede librar de las largas esperas en la sanidad. Esta es una vida de Lady Pimla X fue trasladada al departamento de AE de emergencias y urgencia, lugar al que ambiente a las personas con dificultades respiratorias muy graves y a estado de confusión. La aristócrata acudió porque tenía muchos problemas respiratorios y fue diagnosticada de una neumonía. Lady Pimla acompaña a Isabel y comodamente de acompañamiento en 1954. No había cama libre, así que tuvo que esperar durante 20 horas en una camilla hasta que la recolocaron en el ala de neurociencia en un centro cerca de su casa en Watlington, donde finalmente fue admitida. Según cuenta su hija India, 50 años, en la red social Instagram, una vida junto a la reina. Poca persona pueden contar tanto sobre la actual monarquía británica. Ella lo acompañó en sus inicios y se convirtió en testigo y confidente de los momentos más importantes de la reina. Lady Pimla tenía tan solo 18 años cuando le pidieron que se convirtiera en dama de honor en la boda de la pareja real. La aristócrata habla Santa Puja sobre aquel día. Cuenta en sus memorias como el ritmo frenético tomó el control de los preparativos en el Palacio de Buckingham. Éramos au dama de honor. Lo que vino el día de la boda fue casi una comedia trágica. La gente puede imaginar que los grandes eventos reales funcionan como un reloj, pero en este caso no. Escribe y continúa. Hubo un momento de pánico cuando, mientras ajustaba el velo de la novia, la tiara se rompió. Entonces, un ayudante se metió en un taxi y se dirigió apresuradamente a la joyería Gandhis con Pimla Mountbatten, 1947 en 1952. Partió como dama de compañía para seguir a Isabel y Felipe en lo que iba a ser una gira de semis por las colonias británicas. Una semana después del comienzo del viaje, todos tuvieron que regresar a Inglaterra. Pimla X fue testigo de uno de los momentos más duros de la monarquía, la muerte de su padre el rey George V. Se encontraba en Kenia cuando llegó la noticia. Mi madre dice que instintivamente la abrazó, pero recordó que Isabel se había convertido en el instante en la reina y se dejó caer en una reverencia. Cuenta India X, afirma que la reciente reina anunció calmada que debían regresar a casa. Embarcó giró la noticia del fallecimiento del rey con sorpresa. Ninguna fue consciente de que la muerte del monarca implica el ascenso al trono automático de su hijo. No tuvieron tiempo de preverlo. Día antes el rey George V había estado disfrutando de un día de casa, India y amistad conocida. Su padre fue huir de India cuando pertenecía a la colonia británica, un puesto que le designaron para supervisar el territorio. Lady Pimla X vivió en el país asiático durante el mandato de su padre y estuvo al frente de numerosos discursos. Ella misma afirma que nunca le consultaron sus tareas. Me dijeron que dirá discurso y organizará eventos. Se parte de esa familia implicaba tener trabajo, afirma Ali. Se rodeó de buenas amistades y conoció a importante figura del país. Su entorno era el propicio para conocer a personalidad de alta cuna y que contaban con gran influencia. Durante su estancia en India se convirtió en una buena amiga de Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru. Enemistad con Lady Di, la prima de Felipe de Edimburgo, ha defendido en numerosas ocasiones a su sobrino segundo, el príncipe Carlos, 69 años. Lady Pimla afirmó en una entrevista en la televisión estadounidense que la difunta princesa era rencorosa y cruel con su marido y siguió diciendo que no tenía ningún interés por la familia real. Nehru con Lady Pimla. El asesinato de su padre en 1979. Su padre, Louis Mountbatten,
Sufrió en ataque del grupo terrorista IRA, Irish Republican Army, Subarcos encontraba amarrado al puerto de Milagmor, cuando un miembro del IRA se acercó al navío que no tenía vigilancia y le colocó una bomba. Cuando a bordo del barco, a 1 metro de la orilla, hicieron detonar la bomba. El padre de la aristocrata fut rescatado por un grupo de pescadores pero murió antes de llegar a la costa por culpa de la herida.